Maestro, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, enemigos, colegas, piratas como yo, que es muy difícil encontrar en este país, en el cual la gente está programada para obedecer, creer que estudiar es ir a la escuela, colegio, universidad, para ser un sirviente barato o más caro. Lo barato sale caro. Prefiero ser yo, ignorante a tiempo total, pero un aprendiz de la vida. Y lindo, me encanta. Y me recuerdo, si te tumban 10 veces, te levantas. Otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, coño, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas necesitan el humus, avarientas, deglutiendo el humor de las afrentas, se forjaron los santos y las santas. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte, carajo. ¿Qué les parece, hermano? Sacúdete e inclúyete. Hay que romper el marasmo cotidiano de ser buen muchacho, ganando basura, porque los salarios son asquerosos, aunque crea uno que gana bien. La mayor parte de la gente, desgraciadamente, siendo pobre, no invierte en sí mismo, en alimentación, en aprendizaje, en desasnarse un poco, en desaprender, sino que compra ropa de marca y le cuesta un ojo de la cara y la mitad del otro. Dios mío, no quiero ser amargado, pero observo. Y el que observa y revisa, compara, clasifica, organiza, analiza, sintetiza, es muy mal visto en esta sociedad, incluso en otras. Y me doy cuenta que uno debe trabajar con todo el alma. Llegó el maestro. Qué bien, tenemos ya nuestro invitado especial, el maestro Guru Mangal. Está aquí con nosotros y pásame que hay un libro que tengo ahí. Sí, estuve varias veces. ¿Pero en el milenio pasado o ahora, el siglo XXI? En el pasado y en el presente. Sí. ¿Y qué tal la experiencia en India? Es una experiencia muy diferente a lo que vivimos realmente en nuestras ciudades, en nuestros países de Occidente. ¿Por qué? ¿Allá hay más pobreza que aquí o no? Sí, pero también hay conocimiento en abundancia, sí. Entonces, donde se puede comprender muy bien la naturaleza temporal y la naturaleza permanente. ¿Qué es naturaleza temporal y qué es naturaleza permanente? La naturaleza temporal es conocida como asat. Hay dos tipos de prakriti. Prakriti significa naturaleza en el idioma sánscrito. Entonces, para prakriti es la naturaleza divina, eterna, llena de conocimiento, llena de bienaventuranza, donde todo funciona desde una permanente armonía, un permanente progreso, bienestar, etc. Desarrollo, vida eterna, felicidad eterna, conocimiento eterno. Sí. Y la naturaleza apara prakriti, que es la naturaleza material, que es creada. ¿No? Apara prakriti es manifestada en un momento y en otro momento no es manifestada. Entonces todo lo que tiene un principio tiene un final. Y esa es la naturaleza en la que nos encontramos hoy. Hoy nos encontramos en la naturaleza apara prakriti, que es la naturaleza material. En esta naturaleza, pues las cosas tienen un inicio y tienen un final. Pero nosotros, como seres espirituales,
somos de una naturaleza diferente, somos de una naturaleza, de una atmósfera eterna. Por lo tanto, estamos ahora en una atmósfera inapropiada para nosotros. Entonces, la vejez no la terminamos de aceptar, las enfermedades no la terminamos de aceptar, la muerte no la terminamos de aceptar. Porque es un proceso. Es un proceso, pero en el mundo material, pero en el mundo al cual nosotros pertenecemos, que es el mundo espiritual, allí vivimos eternamente. Somos inmortales. Exactamente. Entonces, ahora estamos en una atmósfera donde nos acosan las llamadas kleshas, ¿no? Las llamadas situaciones que se presentan donde el cuerpo nos da algún tipo de dolencia, de problemas, la mente no está satisfecha, los vecinos, etcétera, ¿no? Otras entidades vivientes como un tigre, un perro, etcétera. Oye, y en India dicen algunos que habiendo mucha pobreza están las vacas ahí y nadie las toca. Ya, porque esto es muy importante. Hay conceptos de civilización, ¿ves? Entonces, en India hay escrituras que enseñan acerca de la educación, ¿no? Y entonces hablan como que educación significa saber quién es Dios, saber quiénes somos nosotros, saber qué es esta naturaleza y tener mucho respeto por lo que no nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Y tener mucho respeto a la vida, saber por qué respetar, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, saber por qué respetar, no respetar por respetar, ¿verdad? Sino saber por qué respetar. Entonces muchas veces... ¿Por qué me respeta usted a mí? Primero porque eres un hijo de Dios, ¿Ya? Eres un alma espiritual, eres una persona mayor que puedo aprender de ti. Joven de la cuarta edad, por si acaso. Exacto. Entonces, todas esas cosas tenemos que considerarlas en el respeto de las personas. Tú respetas a una persona menor, la respetas, pero tú le das educación, le das protección, porque es menor. Entonces, no es que porque es menor tú te puedes aprovechar de ella. Por supuesto, esa persona no tiene la madurez que tienes tú, no tienes la experiencia que tienes tú, no tienes el conocimiento que tienes tú, pero eso no te da para que la violes sus derechos, vulneres sus derechos, etcétera, sino que los proteja. Entonces, en la cultura védica, en esta cultura antigua, milenaria de la India, se explica cómo cada criatura debe de ser respetada. Por ejemplo, ¿Entiendes? un delincuente respeta. Se lo respeta y se le da su castigo. No puedes. Castigo, no es físico. Tiene que ser, sí, tiene que ser físico. O sea, el castigo no es porque se lo odia. ¿No? Es como muchas veces, por ejemplo, un padre tiene un hijo que está consumido en el alcohol o en las drogas, y entonces él quiere que su hijo se rehabilite. Entonces lo manda a un correccional, no lo encierra allí. Pero el padre no lo encierra por maldad, no lo encierra porque quiere verlo sufrir a su hijo. No le golpea ni nada. Sino que él está pensando, ¿cuándo mi hijo regresará sano? ¿No? Eso es lo que piensa el padre. Entonces, de la misma forma, tenemos que entender por qué en las ciudades, en los países, en este mundo, hay lugares de castigos, hay cárceles, por ejemplo, donde se encierran a las personas que delinquen. Porque imagínate si las personas no respetamos, no respetamos las normas, no respetamos a las leyes, no respetamos a las personas, ¿cómo puede haber armonía? Entonces tenemos que vivir encerrados, no tienes que salir, no tienes que hablar con nadie, etcétera, y eso no es sociedad, eso no es vida, ¿verdad? Duro, ¿no? Entonces, muy duro. Hablando de Guayaquil, usted. Muy duro, ¿no? Bueno, quizás ahora nuestra ciudad está en esa situación, pero el mundo es así actualmente, ¿verdad? El mundo es así de una forma o de otra, ¿verdad? Entonces, en realidad hay que buscar ese conocimiento que nos permita comprender que nosotros, esa felicidad que buscamos, no está en la complacencia de los sentidos de una manera
burda, ¿no? Sino que hay disfrute burdo, hay disfrute sutil y hay disfrute que está por encima de lo sutil, que es totalmente espiritual. Pero en este mundo estamos acostumbrados al disfrute inmediato. El burdo, ¿no? Entonces, ¿qué ven mis ojos? Pero no analizamos si realmente eso nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Simplemente queremos disfrutarlo. Sí, de los sentidos. De los sentidos, el oído es supremamente importante. A través del oído nosotros podemos realmente ver las cosas, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque al escuchar, ¿no? Al escuchar a la fuente correcta, ¿no? Tenemos que saber distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Pero para eso debemos de tratar de purificarnos. Nuestros sentidos, cuando están condicionados, contaminados, ¿verdad? Que están simplemente sin ningún tipo de control, sino que ellos van para donde quieren. No es como los caballos. Los caballos, los 5 sentidos son como caballos. La mente es como la rienda y la inteligencia es el cochero, el que conduce, ¿no? La inteligencia, a ver, están los 5 sentidos: mente, inteligencia, ego, la lengua y el olfato. Los 5 sentidos, ¿verdad? La lengua, el olfato, el tacto, el oído y la vista. Nuestros 5 sentidos están allí. Lo físico. Hay sentidos espirituales, todo eso. Entonces, estos 5 sentidos básicos burdos, ¿verdad? Que están allí. Eso es lo que nos han enseñado. No nos enseñan lo que usted dice. Solamente nos enseñan los 5 sentidos burdos, nada más. Entonces, estamos de esa manera, y entonces se dice que la inteligencia es como el conductor. El cuerpo es como una carroza, ¿ves? ¿No? El cuerpo es un carro, una carroza. Y la carroza está tirada por caballos. Los caballos son los sentidos. La rienda es la mente. Y el cochero es la inteligencia. ¿Sí? Eso está en los libros también. Eso está todo en el Bhagavad Gita, que fue hablado por la personalidad de Dios, Sri Krishna. Entonces dice que cuando la inteligencia, que es el cochero, tiene las riendas sostenidas, entonces los caballos van para un buen destino, van dirigidos. Pero cuando la inteligencia ha perdido el control de la mente, y es la mente la que está suelta, que no tiene control, entonces los caballos se desbocan, porque son las riendas. Claro. Los caballos, sin manejar las riendas, van para cualquier lado. Entonces, ¿cómo terminas? ¿No? Entonces, los sentidos deben de ser controlados. Y para controlar los sentidos debemos de controlar nuestra mente. Para controlar nuestra mente debemos actuar con inteligencia. Para actuar con inteligencia debemos de saber que aparte del cuerpo estamos nosotros. Hay 2 cosas, el cuerpo y nuestro ser. Como estamos en el coche, en el carro, y estamos nosotros. El carro tiene todo. Tiene aceite, tiene combustible, tiene todo, motor, todo. Pero si no entra la persona, no anda. De la misma manera, cuando el alma no está presente dentro de un cuerpo, el cuerpo deja de existir. Entonces debemos de estudiar la diferencia entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo. La diferencia entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo es que el cuerpo vivo tiene conciencia y el cuerpo muerto no tiene conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es el ser, el alma espiritual, parte integral de Dios. Y entonces en la India esto se estudia muy profundamente. Y por eso entonces en la India se respeta la vida de todos los seres. La vaca, los animalitos de Claro Dios, que sí, claro. Son vegetarianos. Claro, sí. Bello, ¿no? Entonces, No porque son nuestros hermanos menores. Si en la casa hay un hermanito que no es muy inteligente o tiene alguna enfermedad, el papá estará contento que lo maltratemos. La mamá estará contenta. No, son nuestros hermanos, son los hijos de ellos y Dios los quiere por igual a todos. Entonces, de la misma manera, la naturaleza, Dios nos quiere a todos por igual. Entonces, hay alimentos para cada criatura. Entonces, la alimentación para el ser humano es libre de violencia extrema, ¿no? Por ejemplo, de quitar la vida a un animal, etcétera. Ese tipo de alimentación está en la modalidad de la pasión.
hay alimentos en la bondad, hay alimentos en la pasión y hay alimentos en la ignorancia. Entonces, Por ejemplo, un alimento en la ignorancia, alimentos descompuestos, por ejemplo. No, por ejemplo, imagínate, hay alimentos que están, por ejemplo, si matamos a un animal, ¿después de cuántas horas está descompuesto? Pero ¿cuánto tiempo permanecen hoy día las carnes en los frigoríficos? meses, años. Okay. Entonces, son alimentos que no están descompuestos, ¿por qué? Artificialmente el hielo, Sí, congelan y todo. sí. Y ponen sustancias también Sí, especiales Sí. para que se mantengan, pero destrocen el organismo humano. ok. Entonces, esa alimentación está en la modalidad de la ignorancia. La ignorancia. Ya. ¿Los procesados también están en la ignorancia o no? Sí, pasión e ignorancia, es una mezcla. Entonces debemos de buscar alimentos en la bondad. Cuando tú te alimentas de una manera más bondadosa, Por ejemplo, que tomas cosas frescas del día, tú sí, puedes ir al mercado y puedes conseguirte manzana, o si vives en el campo, vas al árbol de manzana y cosechas las manzanas, cosechas las naranjas, cosechas la sandía, el melón, la papaya, y estás alimentándote de esa manera. O vas al mercado y hay tanta variedad de verduras, hay tanta variedad de cereales, de granos, de leguminosos, de vegetales, etcétera. Entonces tienes una mesa con nueces, tienes una mesa con quinoa, tienes una mesa con leche, con queso, con yogur, con mantequilla, o sea... Huevos también. Bueno, nosotros no comemos huevos, no somos lacto-vegetarianos. Hay personas que son lacto-ovo vegetarianas, que son vegetarianos pero sí consumen huevo. Entonces nosotros somos seguidores de una cultura, de una doctrina espiritual, donde no consumimos carne, ni huevo, ni pescado. ¿Por qué? Porque consideramos el huevo una vida en potencia. Ah, ya es cierto, ¿no? Entonces, eso tratamos. Pero alguien podría decir, pero ustedes también comen papa, ustedes también comen yuca, ustedes también comen acelga, espinaca. Sí, pero hay alimentos también en las escrituras, alimentos para cada criatura, para cada entidad viviente. Por ejemplo, ¿dónde están nuestros colmillos? ¿Dónde están nuestras garras? ¿Dónde está nuestra fuerza para abrir a un animal? No tenemos, ¿no? Entonces, ese es un punto. Si lo miramos de una manera anatómica, ¿verdad? Entonces, no estamos. Por ejemplo, fisiológicamente también se dice que el organismo del ser humano es como 10, 12 veces más largo que nuestro cuerpo. De los animales carnívoros, los intestinos, los herbívoros tienen igual que nosotros. Así, ¿no? ¿Sí? Igual que nosotros, tienen la misma dimensión que los seres humanos, sí, largo. Pero los de los animales carnívoros tienen apenas tres veces. Entonces, cuando consumen estos animales carne, ellos digieren y luego es expulsado. Entonces no causan mayor problema. Cuando el ser humano consume carne, imagínate, hay alimentos que se fermentan, claro, y hay alimentos que entran en putrefacción. Entonces, la carne... Son 6 metros. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una fruta, un vegetal, se fermentan y se descomponen por fermentación, ¿verdad? Y entonces, pero un pedazo de carne, después de una zona, entra en putrefacción. Entonces, imagínate dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, los jugos gástricos que tienen los animales carnívoros, ¿no?, son mucho más fuertes que los que tienen los animales herbívoros y que tenemos los seres humanos. O sea que el ser humano no está diseñado. No está diseñado. No tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos la fuerza. Mira, como un tigre, como una hiena, como un león, ¿no? Nosotros podríamos hacer eso, ¿no? Y nosotros, para comernos un pedazo de carne, pero hay alimentos, decía usted, que además levantan la pasión, desarrollan la pasión. Sí. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, si te alimentas con alimentos demasiado picantes, ¿no?, alimentos demasiado calientes, ¿no?, todo eso son alimentos en la modalidad de la pasión,
¿verdad? ¿La Alimentos. pasión es insana o puede ser una pasión Ah. maravillosa de amar a De- Dios, de- de dedicarse Sí, completamente sí. y todo, ¿no? Todo podemos encauzarlo. La pasión podemos encauzarla hacia el amor a Dios. Pero cuando la pasión, cuando cualquiera de los modos de actuar en este mundo, ya sea ignorancia, pasión o bondad, si no está dirigido hacia la personalidad de Dios, no va a dar resultados óptimos, ¿verdad? Mismo la pasión, que no es la mejor de las formas de actuar, ¿sí? Si la encauzas hacia Dios, vas a tener un mejor beneficio. ¿Por qué? Porque no eres tú el centro. El centro es la persona suprema, es Dios, ¿sí? El punto es cuando nosotros nos creemos los dueños de las cosas. Eso nos genera problemas. Este mundo nosotros llegamos sin nada y nos vamos sin nada, pero se ha creado en este mundo ese concepto de mío y tuyo, de mío y tuyo, de mío y tuyo. Entonces estamos en esa lucha, ¿no? De quién tiene más, quién tiene menos, etcétera. Entonces todo esto son las cosas que nos generan a nosotros insatisfacciones, porque yo veo que tú tienes más, tú eres más inteligente que yo. No, pero si somos sirvientes de Dios, no sirvientes de cualquiera, ¿verdad? O servimos a Dios, no nos importa a quién servimos, porque nuestra idea es servir a Dios. Entonces, ¿quién es Dios y quién es usted? Ajá, esa es una buena pregunta. Dios es la persona original. Dice Isvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. ¿En cristiano qué es En eso? cristiano. Ese es un idioma muy antiguo, se llama el sánscrito. Entonces, milenario. Entonces, Isvara significa controlador, ¿no? Tú controlas tu micrófono, controlas tu estudio, tu programa, etc. Todos somos en una forma controladores. Pero Isvara Parama, la palabra Parama significa supremo. Que el controlador supremo, por ejemplo, una persona controla en su casa, ¿no? Y da órdenes y tú haces esto y tú haces, pero cuando llega a la oficina, el jefe le dice, tú hoy día haces esto, ya no controla allí, ¿verdad? Entonces exacto, nos controlan, entonces no somos controladores supremos. Entonces nosotros somos Isvara, controladores, pero el Isvara, Parama, el Isvara supremo es Krishna, es Dios. La suprema personalidad de Dios. No? Déjame terminar esto, tú me preguntaste es Dios. Entonces estamos respondiendo. Respondiendo, sí. Entonces, Isvara Parama, el controlador supremo es Dios. Isvara Parama, Krishna. Entonces, que Krishna es el controlador supremo. Y luego dice, mira qué interesante, porque dice, Sachitananda Vigraha. Y esa persona suprema, Dios, es eterna, es llena de conocimiento, es llena de bienaventuranza y tiene una forma espiritual, ¿no? Una forma de 2 brazos, de 2 ojos, de cabello, de piernas, de sentimientos, de deseos, todo eso, pero totalmente espirituales, totalmente puros, ¿sí? Entonces, Sachit Ananda Vigraha, Isvara Parama Krishna, Sachit Ananda Vigraha. Entonces, y tercero dice, Anadir Adir Govinda. Anadir, Adir, Govinda. Anadir significa que no tiene origen. Anadir. Anadir, Adir, Govinda. Dice que aunque no tiene origen, él es Govinda, Krishna, es el origen de todo. ¿No? Estamos hablando acerca de quién es Dios, qué hace Dios. O sea, ya para los oyentes y participantes, Dios, además de las palabras en sánscrito, ¿qué es finalmente? ¿Quién es Dios? Es la persona suprema. La persona suprema que tiene un cuerpo espiritual que controla absolutamente todo. Él no está controlado por nadie. Controla con bondad. Exacto, controla con bondad. ¿No es autoritario? No, totalmente imparcial, totalmente. No castiga. Ahora, hay una ley, hay normas que seguir. Si no salimos de esas normas, naturalmente es como, esta es la pista, y si te sales de la pista, acá hay ¿cómo se dice? Un acantilado, y entonces te vas para allá y es probable que pierdas la vida, ¿verdad? Dios controla, es supremo, ¿qué más? Es supremo. Entonces dice, Sarva Karana Karanam. La palabra Sarva significa todo, Karana significa causa, y Karanam de todas las causas. Entonces que Dios es la causa de todas las causas, ¿no?
A veces pensamos que, Dios es esto, pero no lo de acá. No, Él es la causa de todo. Pero debemos de estudiar que Dios es Parashya Shaktir Vividaiva Sruyate, dicen las Escrituras. Perdóname que cite estas Escrituras, pero nuestra costumbre es siempre tener una fuente de dónde viene este conocimiento. Entonces, en las Escrituras se dice Parashya Shaktir Vividaiva Sruyate, que el Señor tiene múltiples energías. Múltiples energías, es como el Estado. Sí, el Estado tiene diferentes gobernaciones, se llaman, ¿no es cierto? Y entonces ahí está la energía del presidente. O como tú tienes una multinacional, y tu multinacional está en Asia, está en África, está en Europa, está en Oceanía, está en todos lados, pero tú no estás allá, tú estás en Ecuador, pero tu energía está en todos esos lugares, ¿verdad? La energía del propietario, del que ideó todo eso, del dueño. Entonces Dios está en todo, controlando a través de sus múltiples energías. ¿Quién es usted? Yo soy un alma espiritual, parte integral de Dios, todos nosotros, tú también, todos los seres humanos, hombres y mujeres, blancos, negros, humanos, animales, peces, espiritual. Todos somos partes de Dios, somos seres espirituales, almas espirituales. Solo el cuerpo es diferente, el traje es diferente, nada más. Por eso tenemos que respetarlos a todos. Se me hace recordar que Einstein decía que en Dios, sí, en el Dios de Spinoza, que está en todas partes y está en nosotros también. Sí. De alguna manera. Sí. Ahora, ¿dónde esas lecciones ustedes las plantean diariamente en su local? Sí, y tenemos libros como el Bhagavad Gita, que es nuestro libro de estudio, que son las palabras de la Suprema Personalidad de Dios, es hablado por la Suprema Personalidad de Dios. Y tenemos mucha literatura, por ejemplo, ahí tú tienes un librito que titula Meditación y Superconciencia. Dicen que Dios perdona el tiempo, no. Sí. Y se nos fue. Yo quería, pero el próximo encuentro hablaremos, tengo varias preguntas que separé para usted subrayadas, ya, maestro, ¿no? Pero hay libros que son populares. No Bhagavad Gita debe ser poderoso, enorme, pero este aquí, ¿cuánto valen estos? Esos están a $1. $1, populares completamente. Cerramos con unas palabras suyas, maestro. Muy agradecido con tu amable invitación y hay esperanzas, solo tenemos que mirar hacia Dios y automáticamente toda nuestra vida será diferente. Qué maravilloso, maestro. Entonces, el próximo lunes estamos nuevamente. Y si viene más temprano, trabajamos con cosas bellísimas. Pero me están sucediendo. Maravilloso, maestro. Sí. Encantado de conspirar con usted. Y viene el maestro Edu. Se da cuenta, la voluntariedad es contagiosa. Jacqueline. Maravilloso. Lo que faltaba. Muy agradecido. Bueno, pues. Ya, te dejo. Lindo. Gracias.
qué lindo este trabajo. Miren ese maestro, ¿eh? Fausto Eduardo Meléndez Manzano. O sea, qué increíble. Tan importante que en plena entrevista están que lo llaman. Si quiere conteste, maestro. No hay problema. Bueno, es la esposa. Si no contesta, le pega. O de Alemania lo están llamando, o su esposa, porque veo que pone cara de yo no fui. Maestro. Ya, listo. Estamos aquí con el maestro rescatando un pensamiento de Humberto Miranda. Siempre. Mira hacia allá. Esa lejana nube que lentamente al infinito sube. Esa que ya no ves, que ya no alcanza tu mirada a seguirla. Coño, es mi esperanza, carajo. Bueno, mi estimado Jorge Enrique. ¿Ya? Perfecto, maestro lindo. Ha hecho mención a Humberto Miranda. Ajá. Padre de mi suegro y tu padre. Ya. Claro, mi suegro, el doctor Miguel Humberto Miranda Vélez. Claro, mi hermano del alma, mi Con cómplice, su hermano me sacó de la cárcel a mí. Hugo Miranda Vélez Otro maestro y la lindo. niña María Elvira. Los tres. Claro, con pensadores de avanzada de aquella época, guevarista y más. Claro. Inclaudicables por lo que pude ver siempre, aunque después ya se perdió esa vena. Ojalá. No se pierde, está siempre en el infinito. Ahora, contigo no tenemos ni 2 años, creo que exagero, y es como que nos hubiéramos conocido toda la vida. Toda una vida. Estaría contigo. Porque esos 2 años, en las pocas reuniones que hemos tenido, que no pasan de una docena, hemos dialogado aventuras, travesuras de toda índole, ¿no? Y diabluras. Familiares, vivencias y, como digo, esas aventuras de juveniles que hemos caminado prácticamente en las mismas rutas, sino que yo atrás de ti, ¿no? Porque, bueno, 7 años son 7 años, bueno. Yo apenas voy a cumplir 75, usted ya anda por los 80 y tanto. No, yo apenas tengo 81, voy para los 82, en la primera ronda. La primera vuelta. Somos jóvenes a cuarta edad. Pero usted está enterito, ¿eh? Yo no soy moroso de tocos, hace ejercicio altísimo. O sea, su mujer, María Elvira, o sea, que lo pone a lavar platos y cosas por el estilo. Usted trabaja duro. María de Lourdes. Su casa es un emporio agrícola tremendo. Yo me he robado mangos en su casa. Que pasa que no es tanto lo que uno habla, sino lo que uno hace, cómo ejecuta para que sirva de visión, sobre todo para la descendencia, ¿no? Ajá. Porque solo hablar tampoco, entonces con el ejemplo y tal, eso ha sido la base para que haya una estimación y tal. Entonces, ya tocando temas del asunto, bueno, la familia, imagínate que hace unos 6 meses tú no conocías ni la tumba de hermano Miguel Humberto, ni de tu papá, Humberto Miranda. Mi papá sí conocía, pero la cambiaron. Ya. En otro sitio durante varias décadas. Entonces, yo consulté acá con los sobrinos políticos y tal, y total que llegamos a los 2 sitios y ver a Humberto Miranda ya a 10 metros de altura, en el último nivel de las lápidas del cementerio general, y había una escalera que casi que en el último peldaño se alcanzaba, y tú te lanzaste la escalera de una, con esos 82 años. Se ve que le tenía una estimación férrea que no se acaba así nomás, ¿no? Claro que sí. Esa beta no solamente de pensadores, de profesores, él habiendo estudiado para abogado, tengo entendido, y que después de unos 15 años de paralización forzada, tú sabes más que yo, obviamente, llegó a ser pues finalmente por exigencia o por solicitud de su hijo que termine el doctorado de abogado. Es que a él lo habían expulsado de la Universidad de Guayaquil. Algunos lo ocultan, yo me siento orgulloso. Él fue el creador de la FUDEI, Fracción Universitaria de Izquierda. Y los popes y dioses no soportaron porque él escribía en la pluma, a mano, un periódico, La Pluma. Y eso
causó que el rector, los decanos tengan terror y lo sacaron a él. La pluma junto a Neftalí Pacheco, con el seudónimo, ¿cómo es? Arturo Mandi. Arturo Mandi. Pero él ahí, muchacho todavía, carita sucia, tira piedra, Humberto Miranda, entonces ponía con su nombre y era ahí la prueba del delito. Y lo expulsaron en 1934. Ajá. Muchachito, lo votaron a él. Entonces, él también tiene otras características. Ha sido profesor en varias universidades, ¿no? Claro. Y facultades de economía, de filosofía en la Universidad Laica. Fue el decano fundador de la Facultad de Economía en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Además de la biblioteca, que hasta hace unos 5 años más o menos, en el edificio nuevo, digo nuevo, después de que de Julián Coronel pasaron a la Avenida de las Américas, esa biblioteca redonda y arquitectónicamente muy, muy vistosa, llevó el nombre siempre de Humberto Miranda. Hoy no sé, se lo han cambiado las nuevas generaciones, la nueva ola, en fin, tendrán otros requerimientos y gustos. Y en la Facultad de Filosofía también había un aula llamado Humberto Miranda. Estoy hablando con el decano, que es amigo mío, el doctor Albán, para que recuperar esa aula con el nombre de nuestro padre, Humberto Miranda. Siendo doctor pues en abogacía, pero la cátedra que él más dedicó fue a las matemáticas. Tenía textos y yo mismo ayudé a confeccionar un libro jugando con los números, series, en fin. Matemático reconocido, no solo en filosofía, en economía, con estadísticas, su parte de pensamiento universal, ¿no? O como que tú llamas, no solo universal, sino intergaláctico y tal. Tenía otra faceta, la de poeta, ¿no? Con Humberto Mandi, perdón, la de músico, pianista, pianola. Claro. Exacto, igual sus hijos, ¿no? Virtuosos como Hugo y tal. Las hijas de Hugo viven en Estados Unidos. Los 3 hijos de Miguel Humberto están aquí, 2 varones y mi esposa, ¿no? María. Entonces, había una gran ascendencia. Además, los lugares donde tú pisaste, en la Universidad de Guayaquil, yo los he seguido después, como siguiendo no una sombra, sino un derrotero que en el pensamiento humano, creador en cuanto a humanista, solidario, es lo que manda. Qué es lo que se diga y qué es lo que se muestre es una cosa, ¿no? Pero en el día a día, tanto como familiar, como amigos, como colega en la vida ya gremial y tal, siempre se ha mostrado ese carácter de progresismo y tal, que sin ofender a nadie, ni alzando la voz, sino justificando con los hechos, tengo acceso libre y bien ventajosamente con los amigos de siempre, ¿no? Qué maravilloso esa etapa de su vida, ¿no? La oficial, porque usted también ha sido y es un carita sucia tira piedra. Usted es un actor intelectual de varias transformaciones en esta sociedad. Pero me interesa su área científica, académica, que ha hecho que incluso al tener un hogar tan lindo logre que sus hijos estén en Alemania. Pero hoy llegó a Guayaquil, los dos, uno de sus hijitos, ¿no? Los 2 llegan hoy de Alemania. Pero el otro ya llegó a Guayaquil, otro está no. llegando a las 4 de la tarde y el otro a las 9 de la noche. Mire, qué maravilla. Viene de vía Nueva York el uno ahora y el otro viene directo desde Stuttgart, directo a Guayaquil. Stuttgart. Ajá. El otro en Nueva York. Hizo escala en Nueva York. Pasó 3 días y tal. No No tan viajeros como ciertas personas que lo tengo al lado, que ya creo que ha visitado 4 de los 5 continentes, ¿no? No, la penitenciaría, Canadá, cosas así. Y con la locura, que locura todo, viajo permanentemente. Exacto. No soy viejo, viajo permanentemente. Pero yo veo con admiración el proceso suyo. Ahora. Académico, científico. Usted es un constructor, tiene obras trascendentes y polémicas, ¿no? Ahora, el asunto de la parte, conceptual de la formación académica, para no decirle tan científica, de ingeniería civil y con maestría en sismoresistencia hace
el año 79 al 81, estamos hablando de hace 44, 45 años, teniendo una maestría aquí en Guayaquil. No nacía todavía, pero bueno. Ahora bien, lo de pedagogía, yo me jubilé el año 2013 con 43 años de cátedra en la Universidad de Guayaquil. Empecé a los 20 porque en esa época en ingeniería civil se requerían ayudantes de cátedra de las materias que tenían muchos estudiantes, ¿no? Matemáticas y sobre todo las aplicadas como topografía. Topografía pues con un aparato, no creo que habían dos, cuyos sensores eran brújulas magnéticas, no pues lo tipo ahora RTK, QFIL, era pues un instrumento a base de nonio para ver los grados verticales, orientación con brújula, ¿no? Pero ya ahí se ven los conceptos y tal. Eso es la topografía. Y para acceder a esa ayudantía de cátedra ya teníamos un bagaje de algunos años, 4 o 5 años de dar una cátedra en la secundaria en un laboratorio, digamos, que fue el colegio primero de Eloy Alfaro y luego 5 de junio de mi tío de tu tocayo, Jorge Enrique Manzano Escalante. Un sabio para hermano, y mire la huella como la suya. De mi Sonia Norca, genios, artistas y gente muy digna, muy decente. Jorge Manzano. Tus amigos, los Manzano Vela, que fueron 5, 2 fallecidos, los mayores, María Elina y también Jorge Enrique Manzano Vela. Sí. Y quedan pues Soñita, que tiene sus mismas locuras de poeta, pianista, compositora. Y se mantiene muy bien, siempre estamos en reuniones con ella, contigo. Sonia Norca está por Quito, Ibsen. Norca, ¿no? Claro, de los 5, 4 fueron concertistas. Las 3 mujeres, Elina, Sonia Norca e Ibsen. Y Jorge, el que tuvo el menos locuaz para la música, pero sí más para otras cosas como la ingeniería civil estructural, que fuimos de la misma onda, de la misma beta de calculistas, y hasta fuimos socios algunos años allá en la emblemática casa de los Manzano Vela de Hurtado y Tungurahua. Oye, con todo ese bagaje científico, cultural, académico, tremendo, ¿cómo logró usted tener un hogar sin que usted vaya a ser más rico el cementerio, un hogar bello, y que sus hijos sigan ese camino y no renieguen, porque a lo mejor fueron huérfanos de padres y la mamá es la que sacaba el aire? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el año 61 vinimos a Guayaquil, mi mamá con sus 5 hijos, ¿no? El año que vamos a Velázquez Ibarra. El año 61, después que el año 60 habían clausurado el colegio Eloy Alfaro, claro, por cuestiones de celo político del Camilo Ponce Enríquez, ¿no? Pero al año siguiente, para el 61, ya estaba, tengo entendido, Velasco Ibarra, y con su secretario particular, que era el primo de mi tío, de mi mamá, de los Manzano Escalante, el doctor Luis Garcés Villacrés. Mire. Ese fue el contacto para manifestar la verdad, llevarle documentos y que no tenía cabida esa clausura. Claro, y el nombre inclusive se lo llevó el Colegio Nacional Eloy Alfaro, que está al sur de la ciudad, por la ciudad de 9 de octubre. Tuvo que cambiarse para reabrirlo inmediatamente el año anterior, y como que no hubiera pasado nada, la misma cantidad de estudiantes, como 2.000 estudiantes en cuanto a diurno, nocturno, masculino, femenino, comercio, administración, primaria, secundaria. O sea, qué bello, qué bello. Y yo me gradué como apenas cumplí los 17 años y ya estábamos en ese ¿cómo se llama? Semillero pedagógico, dando clases en la secundaria, lo que hasta el momento sabía, ¿no? Matemáticas. Por mis estudios ya de ingeniería civil y dedicación como muchacho, pues que lo único que podía hacer es estudiar, ya que antes de los 17 años otros compañeros míos de 4 o 6 años mayores pues ya estaban en otras inquietudes, no solamente de estudiar, sino de activistas sociales. No quiero decir aquí porque nos van a mandar presos a usted y a mí, pero usted es más peligroso que todos ellos, autor intelectual, producto de la lectura. Eso digo, al ser activista,
de hacer un luchador, además, para ganarse los 2 reales de la vida. ¿Cómo logró que sus hijos continúen ese proceso? Entonces, en Alemania, y que es gente muy digna, muy decente. Habría que entender esos escalones que estaba haciendo un pregón con lo del 5 de junio, porque mi tío, que quedó huérfano en el año 36 de madre, pues que la que generaba los recursos económicos, pues él se vio obligado a pedir una parte de su herencia, digamos, ¿no? Y con lo cual se fue a Quito, ya graduó de bachiller en el colegio, colegio Bolívar de Ambato, el patrón Bolívar. Se fue a Quito al normal Juan Montalvo para hacer otro bachillerato, que en esa época era la profesión de profesor normalista, ¿no? Ajá. Ya con esta profesión se autoabasteció para seguir la carrera en la central de Quito de leyes, abogacía. Sí, qué maravilla. Y tengo entendido que terminó acá en la Universidad de Guayaquil, a donde desde muy joven, antes del año 50, 45 más o menos, ya se estableció aquí, ¿no? Como abogado no patronal, sino abogado laboral. Laboral. Una de las actividades, otra fue la de corrector en el periódico El Universo con su compadre, porque ¿cómo se llaman los Castro? Pérez Castro, de Machala. Bueno, y por alrededor del año 50, tengo entendido, hubo un litigio laboral con un ingenio, ¿no? Entonces si era Valdés o el otro ingenio San Carlos, pero que había estado repesado y por muchas docenas o centenas de trabajadores que no habían podido ganar un litigio, y él, joven, muchachón, paisanito, manzanito de Ambato, estudiado en Quito, termina ganando el juicio. Qué maravilla. No sé si con la ayuda también de las páginas en el Universo y tal, pero el asunto es que ganó. Con ese dinero que se hizo merecedor por esa ganancia, al parecer no se gasta como nosotros los nuevos boleros, quizá el viaje, la fiesta, la parranda, y lo que queda para... Invirtió en él. Invirtió en su colegio, alquilando su primer local, creo que tengo entendido, Letamendi y Eloy Alfaro. Luego fue en Machala. Y luego sí, para hacer el 5 de junio ya entró a Machala, 808 y 9 de octubre, claro que sí, a una cuadra y de la Casa de la Cultura. Yo me acuerdo, ¿no? Una maravilla. Pero mire, dicen que Dios perdona, el tiempo no. Vamos concretando. Usted me rehuye, ¿qué pasa con sus hijos? Ya, entonces claro, yo entré de profesor el año 68 que me gradué. ¿Estoy hablando bien? Sí, entonces en el 68. En el 69 se da la aventura de la supresión de examen de ingreso en la Universidad del Ecuador, pero la masacre de la Universidad de Guayaquil, con más de medio centenar de muertos. Claro, 29 de mayo de 1969. Entonces hace que mucha gente de los años 70, 72, 75, que estaban represados, fue una avalancha a matricularse, y no había limitación, y algunos estaban matriculados para 2 o 3 facultades. Entonces la Facultad de Ingeniería tenía exceso de alumnos en primer año. Entonces ahí fue mi oportunidad para ser profesor de una materia práctica, topografía, y luego de profesor accidental, en fin. Para no alargar, en el año 75, apenas graduado, unos meses de ingeniero civil, ya tenía cátedras principales en Machala, en Ambato, y la Universidad de Guayaquil en el 76, principalizado, porque quedé con... ¿Viajaba? Sí, con una pequeña camioneta V8 comprada para yo, que no fui nunca constructor sino calculista, pero tenía mi V8 con el cual iba por Ambato, por Machala, y los paseos en esa juventud no tan ni fija ni descarriada, sino formalmente informal, ¿no? Formalmente informal. Exacto. Entonces, así fue que
terminé mi carrera y en el 74, diciembre, y en el 78 me sentía incómodo dando topografía, siendo mi espíritu y mi especialidad de estructura. Ahí fue que comencé los posgrados en la Universidad de Guayaquil, Instituto de Investigaciones y Estudios Avanzados, con una playa de profesores de varias especialidades, como es la hidráulica, caminos, estructura, y en estructura como una docena de profesores que después pasaron a ser emblemáticos, ¿no? Los hermanos Blum Gutiérrez, puchica, no sé, pues se me vienen Tomás Castro Abad, Nelson Caicedo Carriel, que comenzaba con sus computadoras, Otón Lara Montiel, en fin, bueno, se me cruzan los nombres también entre los de hidráulica, caminos, pero ahí Alfredo Torres para matemáticas, el mismo Albanés, don Bolívar Pérez Hurtado, nuestro amable Mono Pérez, emblemático para la familia Miranda. Fue mi profesor de física en el Colegio 5 de Junio. Y resultó que cuando yo fui a la facultad, todavía estaba unida Industrial y Civil. En tercer año yo lo alcanzo. Y él tenía una materia que para él era TACO, resistencia a materiales, tipo estructura. Lo puse a estudiar y él temblaba porque no se veía estudiando con su alumno. Yo habría tenido 19 años y él como 40, ¿no? Entonces, pasó esa materia y a los 2 años ya estaba de ingeniero industrial y fue profesor en la facultad de ingeniería industrial y luego terminó en la Universidad de la Libertad, el famoso Mono Pérez Hurtado. Vivía en la Bolivariana y de recuerdos porque tenía su personalidad especial entre comillas. Listo, entonces eso hace que hayamos salido. Mi mamá también estudió Manuela Canizares, la profesión de profesora normalista. Ahí viene la beta de profesores, más del colegio donde estaba el semillero. Entonces, mis hermanos y yo fuimos profesores desde jóvenes, antes de los 20 años. Cuando fuimos a la universidad, yo ante cátedra o la cátedra, ya sabíamos pararnos ante un auditorio de la manera más elemental, ¿no? De 24. Pero pasan los años, perdón. ¿Y entonces se jubiló o lo jubilaron? Bueno, pasa que en el 2013 ya tenía 43 años de profesor desde Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y ya tenía 62 años. 60, 40, 100%, o sea, ya no podía ganar más. Y como yo tengo una actividad, hasta ahora inclusive 3 años después que voy a cumplir 75 años en los próximos días, 7-5, sigo haciendo mi actividad que es del estilo no necesariamente físico, como es la consultoría, estudios, fiscalización, ¿no? Cálculos estructurales, siempre sismoresistentes en nuestra zona del ecuatorial. ¿Tiene algún... Claro, lo que sirve son los últimos 10 años. Ventajosamente, entre comillas, hubo el terremoto de Pedernales en el año 2016, que nos dio oportunidad a todos los estructuristas y más a los sismos resistentes, ¿no?, de evaluar en el sitio el mejor laboratorio que existe para la comprensión del comportamiento de los materiales, que son los edificios luego de un terremoto. Entonces, oye, cierto, Pedernales dice que la mitad del mundo también. Prácticamente, claro. Cayambe, Quito, Pedernales, por ahí pasa la línea equinoccial ecuatorial. ¿Por qué Pedernales no la han hecho famosa como Quito? ¿No es la capital? Pues también en el oriente tiene que haber, ¿no? Toda una línea, pueden haber podría haber ahí también monumentos y turismo y todo. Exacto, sí. Entonces íbamos con que la cátedra hizo que bueno, la beta para llegar a los mellizos que están en Alemania. Siendo mi madre, conoció a su esposa y tuvo hijitos. Siendo mi madre sola, que vino con 5 hijos a Guayaquil, claro. Y lo cual ha sido posible por la ayuda de todos los
otros 4 hermanos que vivían en Guayaquil, todos. Obviamente, de forma especial, Jorge Manzano Escalante, que le subvencionó todos los años de la secundaria en el normal Manuela Cadenciales de Quito. ¿No? Pero ellos se adelantaron por los años 50 y nosotros recién en el año 61, un 10 de agosto, llegamos acá. Y con la cátedra fija de mi mamá como directora de la escuela, Coronel Luis Vargas Torres, anexa al 5 de junio, y nosotros en la secundaria, fue posible pues que desarrollarnos en ese aspecto, ¿no? Y ahí sigue revolviendo el tema de sus hijitos. Ya, Quiero verlo ahí vemos que me graduó y en el año 74, en el 85 ya había venido de la maestría, y en el 85 hubo una reunión de unos alumnos del estatal con unas alumnas de la católica, compañera de la que ahora es mi esposa, y ese fue el anzuelo del cual no me pude soltar. Yo mando la grabación, a ver, por eso usted rehuye el tema, porque dice que su esposa, con todo cariño, es del MPD. Mamita pega duro. Bueno. Tiene la ventaja de que a esa edad, 37 años, que ya nos casamos, yo ya estaba saturado de lo que debía y tenía que hacerse, ¿no? Entonces ya era casero, 100%, no hay problema, ¿no? Ya había viajado, he trabajado y cosas en forma acelerada, de tal manera que haciendo las cosas pausadamente no me he cansado y sigo haciéndolas, no al ritmo, pero sí de todo lo que hacía. ¿Hasta ahora tiene trabajo o está desempleado? Sí, trabajo. Este año terminé de fiscalizar 2 puentes peatonales de la vía de la costa, la fiscalización como director. El año pasado terminé de hacer los estudios completos para la regeneración, repotenciación del estudio de la Prefectura Provincial del Oro, un edificio de 7 pisos, 7.000 metros cuadrados, con estudios completos, ¿no? Estos estudios son desde la suelo, sísmica, geotecnia, materiales, estructura, arquitectura, bueno, por todos los sistemas eléctricos, sanitarios, impacto ambiental, ahora hay seguridad eléctrica, hasta terminar con los costos, presupuestos, cronogramas de actividades. Eso mismo se pudo haber hecho o se tienen que hacer en algunos edificios públicos de Guayaquil. El mismo CIS, en el 911, está bastante deteriorado, sobre todo las cubiertas, que hay que ir en un invierno para que vea la cantidad de goteras, que no son 2 o 3. Y si digo 20, 30, me quedo corto. Pues, sí. Ahora vi en la prensa, y por ahí me dijeron que usted está también como activista en este problema que hay en Los Ceibos. Bueno, yo tengo mi casa en Los Ceibos y hace 25 años tenía que haberse construido ya esos puentes elevados vehiculares a la altura de Megamax, en la T con la Carrera Calvo y la Avenida El Bombero. Hay un cuello de botella tremendo ahí. Pero la primera contratante, que fue Colisa, rescindió el contrato por asuntos más que todo lebuleyas, al parecer, y retomó Etinar, después de unos 2-3 años de iniciado los primeros trabajos. Pero ya el dinero no alcanzaba y optaron por no hacer el paso peatonal, sino terminar todo. Y el problema para la ciudad de Los Ceibos es que no hubo el espacio para el carril de servicio de retorno hacia la costa. Claro. Y utilizaron la avenida Primera, que está después del muro de contención de como 4 metros de altura. Ese es el paso obligado, por lo cual nunca se pudo cerrar como todas las demás ciudadelas del entorno y mucho más las modernas actuales tienen cerramientos, ¿no? Inclusive las ciudadelas más populares como Alboragua y acá en Sauce son cerradas en la mayoría de sus herraduras. Acá no se ha podido cerrar completamente, sino ciertas calles, la mitad. Entonces... ¿Esa construcción está prohibida o no? Claro, por eso no se ha podido cerrar. Entonces, cuando se habilite este puente, podemos tener más... Por eso fue la preocupación tanto de la directiva de la vecina suiza, Renate Schenker, para que esto se viabilice y peleamos en el buen sentido para apoyar no a un alcalde, sino a la ejecución de esta obra
tan necesaria, fundamental. Y es más, yo conociendo al constructor, el ingeniero Eduardo Jalil Salmón, que es un constructor hecho y derecho, tiene sus 30 años de actividad de contratista de puentes. Él está programado para 20 meses, empezó en julio de este año. Y yo creo que para el fin de este próximo año 26, o sea, en menos de 18 meses, no 24, eso estará terminado. Sí. Y la parte de dar paso por arriba, no le da cuestión de que 18 meses, si no es menos, estará habilitado. Eso es una obra tan necesaria e importante con una persona, un contratista que es responsable y que también con la entrada del tubo, antes que se reanude, luego de un mes de paralización innecesaria por problemas ambientales aducidos, siendo que otros, tanto a la entrada al Bimbambún como a la salida Aqua de la familia Novoa Isabelita, tienen grandes extensiones que se están actualmente deforestando por docenas de hectáreas. Y aquí habían, no sé, pongamos 200 arbustos, 150 para ser más exacto, que quitarlos, pero estaban compensados como con 500 arbustos en la parte de la ciudad que la alcaldía lo determine y que el constructor está presto a colocarlos, ¿no? Entonces, dice que Dios perdona, el tiempo no. Yo soy más vulgar y repito como los colombianos, plátano maduro no vuelve verde, tiempo que se va y no vuelve. Maestro, pero los muchachos llegan hoy. Sí, el lunes estudia arquitectura, está terminando su maestría en Agen, una ciudad al límite con Bélgica y Holanda. En Alemania. Y el otro trabaja en Múnich, en las empresas estas constructoras de vehículos IBM, Porsche, en la Alten, una consultora, ¿no? Que felizmente ya tiene 3 años en este andar y también está terminando posiblemente para el mes de julio su maestría en ingeniería industrial, también con mención en la parte económica, que es lo que ellos están actualmente ejerciendo. Que ellos vienen solamente de visita, pero ya van a vivir definitivamente allá. 4 y 6 semanas. La situación especial aquí. Además, eso no se pregunta, ellos verán en el momento que si desean, si les conviene regresar, pero por el momento es más que obvio la circunstancia por la que no se puede esperar algo. Usted como ingeniero, como magíster, y ya cerrando completamente, nos queda un minutito, 2, ¿cómo cree que se puede resolver, como activista también, como pensador polifacético, este problema de la violencia, de la corrupción en este país, que ha ido cada vez empeorando? Hay gente que dice, ahora que van a tener la culpa ustedes por haber votado no, y por lo tanto no se puede traer la base militar, la ayuda extranjera, y no se va a poder detener a esta delincuencia. Delincuencia no solamente de crímenes, delincuencia también es las exportaciones por tonelada masiva y casi que legalizada, ¿no? Puertos de banano. Desde lo más alto, reconocido por tantos gobiernos que lo señalan. Me ha hecho tocar este punto que prefiero no tocarlo, pero es la pura verdad. El problema no se erradicará con más fuerza, con más violencia, por más que vengan, como en Colombia, 4, 6, 8 bases militares. Esto se podrá resolver, y no de un día para otro, sino en un proceso, si es que se atiende paralelamente, si no antes, a las necesidades sociales básicas. El trabajo, salud, educación, seguridad. Trabajo, salud, educación, seguridad. Si no hay, pues, en parte de estas, no, sino que cada año está peor que el anterior y no hemos tocado fondo, porque cada vez estamos peor. Si no tocamos fondo, ¿qué vamos a esperar, no? Pero si la gente así lo decide, lastimosamente vamos a tener que pagar todas esas consecuencias, y no vemos visos de que se vaya esto a salir a flote
ni en la próxima década a este ritmo. O sea, seguiremos clamando y reclamando por que haya seguridad, que haya justicia, que no esté tan corrompida como la actual, y que haya un desarrollo básico para que realmente se aprovechen los recursos maravillosos humanos y naturales de este país. Además de salud y educación, pues, ¿no? Claro, listo. Sí. Últimas palabras del momento, maestro. Un gusto, mi estimado Jorge Enrique y su esposa, que me han atendido e invitado, no sé si con los dedos de la mano algunas veces, y ya estamos aquí, y a lo mejor que no sea la última intervención en esta su gran Universidad del Aire, ¿no? Donde, y sacúdete. Como dice un amigo común, usted es el rector de esa Universidad del Aire. No, un gusto. Ahora pero por sacúdete, rescatando lo que dice Humberto. Humberto, mi pana, mi cómplice. Humberto, los dos, Miguel Humberto y Humberto Miranda Miranda. Mira hacia allá, esta lejana nube que lentamente al infinito sube. Esa que ya no ves, que ya no alcanza tu mirada a seguir. Será siempre mi esperanza, carajo.